Hoy estamos envueltos de naturaleza, estamos en el Parc de la Ciutat de Tarragona y hasta aquí nos hemos desplazado para hablar con Ana Hatun Sonko. Ella es chamana, mujer medicinal y de hecho desde hace ya unos años lleva esta campaña de difusión, divulgación de los valores chamánicos como es el respeto a la tierra, el respeto a los demás, el respeto también por nosotros mismos, ¿no? Y lo lleva haciendo desde chamanismoparatodos.com. Ana, bienvenida. Gracias, Alex, un placer. Hoy que ya viene el buen tiempo, yo creo que es un momento ya para hablar también de cómo podemos salir de la sombra, ¿no? No sé si quizá lo podríamos llamar así, salir un poco de la sombra. Estamos pasando por un momento que sigue siendo muy complicado, por mucho que digan los políticos de que estamos saliendo de la crisis o que ya se ven los brotes verdes. Bueno, aquí se ve mucho verde, la verdad, pero no sé yo si realmente estamos saliendo de esta crisis, ¿no? Desde el chamanismo, ¿qué valores podemos transmitir o cómo nos puede ayudar el chamanismo a empoderarnos, ¿no? A no dejarnos, como decíamos el otro día en un programa de radio, ¿no? A no dejar que nos tomen el pelo. La manera que el chamanismo te puede ayudar es recuperando ese propio poder, y el poder nosotros lo interpretamos como recuperar toda aquella energía que hemos desparramado, que hemos mal utilizado y que se nos fue a través de disgustos, de rabias, de miedos. Ahora están jugando mucho fuerzas políticas, en general la sociedad, con la manipulación, y el miedo es esa sombra principal que conlleva todo lo negativo, que pueden ser las rabias, los odios, las envidias, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos ahora en una época de mucho miedo y de mucha sombra. En ese sentido, el chamanismo te ayuda porque te muestra, te pone delante el espejo de tu propia sombra, y de ahí lo que haces es trascenderla, matarla, aceptarla, integrarla y trascenderla. Y lo mejor de todo es que de esa sombra coges tu principal poder y tu herramienta como guerrero y guerrera chamánico. Guerrero y guerrera chamánico. Es el tiempo del guerrero, ¿no? El tiempo del jaguar. Por supuesto, tiempo de acción. Tiempo de acción. Por supuesto. Lo que pasa es que, claro, para actuar uno tiene que también creérselo, ¿no? Porque uno puede pensar, sí, yo actúo mucho, ya trabajo, ya intento hacer lo que tengo en mi mano, pero las cosas no me acaban de salir. Es que el intentar no puede ni debe quedarse en esa tesitura, tenemos que ir muchísimo más allá. En el libro El viaje, una experiencia chamánica, explicamos con un decálogo de resonancia aquellas pautas que debe seguir una persona en este momento actual para poder conseguir desprenderse de todo aquello que te deja en el intento y realmente pasar a la acción. Todos nacemos con las mismas posibilidades, todos nacemos con una vida en la cual tenemos el poder de elección y de poder crear y manifestarnos de aquella forma que somos acorde con todo aquello que hemos archivado, pero también tenemos esa capacidad de desprendernos de los patrones erróneos, de aquellas creencias, de aquellos implantes que nos impusieron, incluso de aquellos chips y de aquellas informaciones que vienen de muy lejano. En trances con la medicina que hemos trabajado y que trabajamos, que es la ayahuasca, esa abuela tan sabia, ese espíritu de esa madre tan sabio, nos han comunicado que de generaciones muy atrás, y hablamos de los lazos consanguíneos, pueden haber implantados chips, referencias y memorias externas que contribuyen a toda esta manipulación que tenemos en este momento. Y a veces eso puede ocurrir cuando una persona tiene un problema físico, por ejemplo, una diabetes, que es una enfermedad física y que acostumbra a ser hereditaria. Eso puede venir de la rebisabuela, pasa a la tatarabuela, la bisabuela, la abuela, mamá, y obviamente yo ya tengo esa creencia de que a mí me va a venir. Si rastreamos, hay un gran porcentaje de posibilidades en que ahí se implantó una influencia externa negativa, vinculada al miedo y manipuladora, para contribuir a esa sombra y a ese boicot a la humanidad, para que no resurja como dioses que somos. Eso quiere decir que nosotros realmente no decidimos, ¿no? Tenemos como un software, un programa que está instalado en nuestro cerebro, en nuestra mente, y es lo que hace que nos comportemos de una manera o que no tengamos el éxito que buscamos, ¿no? O que no nos sentamos plenos, nos sentamos felices. Sí y no. Sí lo tenemos, pero podemos sacarlo y podemos matar todo eso y hacer resurgir el ser que realmente somos. Y ahí es donde debe ir el chamanismo. Esto lo digo porque recientemente, bueno, hay muchas teorías, ¿no?, que hablan de eso, de cómo tenemos todos como un software, un programa instalado que nos hace ser de una manera determinada, cuando el ser humano, por definición, no tiene límites. Y las posibilidades son infinitas, ¿no? Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a trabajar con un programa,
un enfoque mental, ¿no? Nuestra prisión mental, y de ahí nos salimos. A ver, ¿cómo nos puede ayudar entonces, Ana, el chamanismo a salir de esa prisión mental? Las creencias, los dogmas, las imposiciones, la educación que nos dieron es algo con lo que debemos romper. Obviamente se debe honrar a nuestros progenitores, a nuestra familia consanguínea de la tierra, a aquellos maestros que hemos tenido, incluso los de jardín de infancia, los de la ESO, pero de ahí únicamente hemos de sacar una enseñanza y adaptarla a nuestra manera. En nuestro primer año de formación tratamos todo ese tema, es muy importante. Ahora empezaremos en octubre la quinta promoción, el quinto grupo ya que va a romper con todos esos esquemas, esas barreras, ese tipo de creencias para reencontrarse con el ser auténtico que es. Formamos un altar chamánico, una mesa, un instrumento chamánico muy importante que después pueden y deben utilizar para su consulta, para sus sanaciones, pero para mí lo más importante es el desarrollo, los cambios que tiene la persona, el reencontrarse a él mismo. Hay formaciones similares que dicen que cuando la acaban, después de los 12, de hacer toda la rueda medicinal, dicen que son chamanes. Yo no lo comparto en absoluto eso. El chamán se hace a sí mismo, y esa nomenclatura, esa manera de llamarse, ese cargo o esa imposición o ese rango te viene desde otro lugar. Además tú lo sientes. Y cuando alguien dice lo que es, no es nadie, porque no tenemos que demostrar nada a nadie. El chamán o la persona que está puesta en terapias o tiene ahí un movimiento, una vibración, ya su presencia hace cambios y se transmite. ¿Para qué tengo que decir yo si soy una monja, una sacerdotisa, una chamán? Es muy indiferente. Lo bueno realmente, de esta formación, de este primer año, es que yo rompo y mato todas las tonterías y saco mi auténtica esencia y naturaleza con más de 40 técnicas chamánicas que después yo puedo utilizar para mí mismo y para ayudar a los demás y contribuir al gran cambio de la humanidad. 40 técnicas. Eso que aprenderemos en este curso de formación. En este curso de formación. Que lo empiezas en octubre. En octubre. En octubre, o sea que aún hay plazas, ¿no? Pues alguien quiere apuntarse. Hay plazas y hay personas con un potencial impresionante, con una calidad humana muy bonita y gentes de todos los lugares, posiblemente incluso de Sudamérica. Aunque sería bien decirles, ¿no? Haríamos bien en decirles que no tarden mucho en hacer la reserva de esta plaza porque solo vas a permitir 20 plazas. Sí, para ser más intensivo. Sí, hay un grupo limitado de personas. Igual que en las ceremonias y en los trabajos que llevamos a cabo, siempre tenemos un número limitado de personas. Hay otros grupos, otras comunidades que, no sé, tienen mucha gente. A mí me parece muy bien. Nosotros no. No. Y aparte en las formaciones, en los talleres, en los cursos, en las actividades, no utilizamos ninguna planta, ningún enteógeno, ninguna sustancia. Nosotros hacemos ceremonias y oficiamos ceremonias con la maestra ayahuasca, pero eso es aparte. Es completamente aparte. No se utiliza ningún psicoactivo en ninguna formación, en ningún taller, en ningún tipo de actividad que llevamos a cabo. Las personas eligen si quieren estar ahí o no. Y no hay ningún tipo de discriminación porque esos son temas muy serios y es un tema para estudiar, para profundizar, muy diferente. Ana, hoy por hoy hay muchas técnicas, muchas terapias, que si PNL, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Es un mercado, mejor dicho, es un sector en el que hay mucha saturación. Entonces a mí el chamanismo, ¿qué me aporta? Que no me aporten ya otras terapias que hay en el sector. Muchas de las terapias, la gran mayoría, provienen del chamanismo y de técnicas que ya son muy antiguas desde el inicio de la humanidad. Nosotros estamos investigando y posiblemente vamos a publicar en breve un ensayo sobre todo ello, porque es importante que las personas tengan ese tipo de conocimiento y que cómo ha evolucionado y ha derivado hasta nuestros tiempos. En el chamanismo trabajamos con el espíritu, con el alma, otras técnicas trabajan con la mente, y las personas que somos practicantes de chamanismo somos artesanos del alma. Y ahí es donde vamos profundamente, pasando por toda una rueda medicinal que es común a muchas tradiciones chamánicas y que trabaja 4 aspectos fundamentales del ser humano, como es enfrentarse a las heridas, a ese sanador que ha pasado por tantos roles, entre muchos de ellos, y el principal es el victimismo, donde tiene muchísimas heridas, incluso físicas de enfermedades, y ahí es donde profundiza y trasciende todo ello y coge de esas partes, de esas heridas, la fuerza y el poder. Otro de los arquetipos y de las técnicas que aprendemos están relacionadas con el guerrero. Ahí nos enfrentamos a los miedos, a las sombras, a todo aquello que es negativo, y de ahí cogemos la fuerza, la energía y sobre todo el poder.
trabajamos el pasado consanguíneo de nuestra familia, las creencias, las enfermedades, incluso físicamente, cómo nos ha perjudicado, y liberamos todo ello, y lo que es mejor, liberamos también en esas infinitas dimensiones a todas nuestras familias que están ahí. Nosotros no diferenciamos entre este mundo y el más allá. Para nosotros todos son dimensiones, todos son planos de conciencia de la realidad, y el chamán tiene la habilidad de hacer su viaje, su trance, y ahí es donde conecta con todo ese tipo de jerarquías, con sus nahuales, con animales de poder, conecta con sus espíritus, con sus guías, y ellos son los que nos dan gran parte de las pautas que aquí ofrecemos. Después dejamos de idealizar a los maestros, cogemos la enseñanza, la modelamos y adaptamos a nuestro ser, y quemamos, matamos todo ello. Y por último, lo que hacemos es enfrentarnos a la muerte. La muerte es enfrentarse a lo que yo creo que soy, a mi ego, a mis importancias personales, a lo que a mí me engancha a la vida. El morir simbólicamente es un paso muy difícil, porque ahí me desprendo de todo, y un paso muy importante, porque ahí realmente es donde recupero mi verdadera esencia. Obviamente, en el chamanismo trabajamos con piedras, los altares, las mesas chamánicas están formadas por piedras, por cuyas, alta materia tecnológica chamánica que nos ayuda a restablecer todo ese equilibrio, toda esa armonía, toda esa sanación en las personas, y que después de las formaciones que llevamos a cabo, sobre todo del primer año, que es muy importante, la persona puede y debe utilizarlo para bien de la humanidad. Creo que vais a enseñar hasta 40 técnicas chamánicas en este primer año, ¿no? Muy importantes, entre ellas recuperación de alma, soul retrieval. Es el diagnóstico más negativo que un chamán puede dar a una persona, la falta de alma, y hoy en día tenemos muchísima falta de alma, que se produce por la incertidumbre, por los disgustos, por las penas, separaciones, cuando vas a tu trabajo y te dicen que estás despedido de la noche a la mañana, tantos y tantos sustos, entre comillas, que tenemos, y que nos sacan pequeñas partes de nuestra esencia vital, de nuestro ser, que permanecen en otros lugares y en otros planos, y que el chamán va a recuperar y de nuevo a incorporar en la persona para que tenga toda su energía vital. Obviamente vamos a envejecer, pero hacerlo en unas condiciones buenas. Cuando los indígenas le llega su momento para ir al Valle de los Espíritus, ellos lo saben intuitivamente, los chamanes lo saben, dan aquellas piezas que tienen que dar a sus alumnos, generalmente pueden ser pedazos de cuarzos, de piedras, y entonces se convocan esa muerte física, porque para nosotros la muerte no existe, es un cambio de estadio, y cada vez que nosotros estamos trabajando en el trance, en el viaje chamánico, estamos muriendo. Para nosotros la muerte es algo muy familiar, muy normal y muy natural. La muerte es algo natural. Claro, morir también en vida, ¿no? ¿Es necesario morir en vida para renacer y ser aquella persona que ansiamos ser, en realidad, que anhelamos ser? Morimos muchísimo. Cada vez que cambiamos de pareja, cada vez que cambiamos de trabajo, cuando cambiamos de vehículo, cuando estamos cambiando de casa. Hay muchísimas muertes a lo largo de nuestra vida. Cuando fallece un familiar, pasamos muchísimos duelos. Lo que ocurre es que hay una gran mayoría de las personas que no se entera o no se quiere enterar. Entonces eso lo que te provoca es una gran densidad, una gran amargura, una gran negrura, porque tú ahí vas arrastrando lastres de penas, de tristezas, de no entendimiento, que lo único que hace es densificarte y ponerte cada vez energías y distorsiones más negativas. Al ocurrir todo ello, la vida no te funciona, evidentemente. Cuando tú estás en un local, en una casa, en un inmueble que está toda sucia, aquello está feo, no atrae a nadie, pero si tú estás limpio y estás brillante, pues la verdad es que hay una atracción. A nosotros nos ocurre lo mismo. Pero aquí en Occidente no tenemos una cultura de limpiarnos. Tenemos una cultura de sí limpiarnos físicamente, ir aseados, tener una casa pues bien arreglada, pero no tenemos la cultura de la limpieza espiritual, emocional y energética, que es tanto o más importante que la otra. Van parejo. Yo siempre decimos que el tema intelectual tiene que ir parejo con el tema espiritual, y el chamanismo te engancha a la tierra, te ayuda a honrarla, a asumir las responsabilidades que tienes, que son las que ahora en este momento tienes, pero también te ayuda a conectar con el cielo, con el espíritu, y ver más allá de lo aparente, tener una perspectiva ampliada como el vuelo del águila.
El vuelo del águila. Ya que hablas del águila, hablemos un poco también del animal de poder, ¿no? Que es una de las técnicas más poderosas que enseñáis en el curso de formación, Sí. que es que uno se ponga en contacto con su animal de poder, ¿no? Todos tenemos un animal de poder, puede ser un águila, o puede ser un jaguar, puede ser un búho, ¿no? Hay muchos animales de Un poder, gusano. ¿no? O un gusano. ¿Para qué sirve ponerse en contacto con el animal de poder, Ana? Nosotros hemos trabajado muchísimo los talleres del animal de poder y sirve para recuperar gran parte de tu energía, para tener ahí un contacto con el mundo espiritual y una guía personal importantísima que te va a acompañar y abrir caminos y a dar la certeza de lo que tienes que hacer en la vida, te va a ayudar a tener más salud. Estar en una mala relación con tu animal de poder o tener una buena relación con él puede implicar tener mala salud o buena salud físicamente. ¿Cuántísimas personas no han tenido una gran mejoría después de saber y de tener una alianza, una buena relación con su animal de poder, de conectar con sus propias potencialidades y brindarlas a los demás? Es un cambio de paradigma emocional, pero también físico. Porque la mayoría lo tenemos dormido o malherido, ¿no? Ese animal que tenemos dentro. O prácticamente muerto, O moribundo. prácticamente muerto. Y de ahí viene la enfermedad muchas veces. Enfermedades físicas, aparte de tantas tragaduras que tenemos emocionales hoy en día, porque hay unos grandes desequilibrios emocionales y eso creo que es una plaga, una pandemia que tenemos aquí en Occidente. Y eso es lo que aprenderemos en este curso Entre de muchas formación, cosas, entre otras muchas cosas, ¿no? Recordad que este curso empezará en octubre, las plazas son limitadas, solo 20. Sí, porque poquitas. tiene que ser intensivo, ¿no? Quizá hay otros que sí que les gusta hacerlo más masivo, pero personalizado. Personalizado. Porque cada persona va a trabajar sus temas y los va a liberar y va a recuperar la salud. Es sobre todo muy práctico, son enseñanzas muy prácticas. Aprendemos con la práctica, con el juego, con la distensión, con la común unidad. Poca teoría y mucha práctica. ¿Este curso de formación se va a hacer solo en Cataluña? Me gusta mucho que me hagas esta pregunta porque podemos desplazarnos a cualquier lugar del planeta. Estamos dispuestos y así nos lo ha encomendado nuestra madre ayahuasca, nuestra medicina, de que salgamos y divulguemos no únicamente los cursos, sino también las ceremonias con la medicina ayahuasca. Es un tema muy importante de que tantos y tantos hermanos y compañeros de camino, tantos azafatas y asistentes, estemos ahí dando vueltas por todo el planeta y llegará a posteriori la unificación de las diferentes tribus. Ahora no, ese tema está muy verde, está todavía muy involucionado, pero llegará un momento en que también vamos a unirnos las diferentes tribus y comunidades. Eso espero. Yo también. Has hablado, Ana, de la ayahuasca, ¿eh? Hay chamanes que creen que para ser chamán no hay que pasar por el trance de la ayahuasca. ¿Tú qué crees? Esta pregunta a mí me toca mucho el alma, porque como opinión personal y pidiendo perdón y disculpas a aquellos que puedan sentirse heridos, para mí un chamán no se puede llamar chamán si no gestiona las plantas maestras, si no es un maestro del trance, y el trance se gestiona en la planta maestra. Ayahuasca, peyote, San Pedro, tantas y tantas como hay. Yo soy una hija y un asistente a servicio de la ayahuasca. Para mí es un honor. Si te parece, Ana, en un siguiente vídeo hablaremos más de la ayahuasca, hablando sobre todo de testimonios de personas que han tomado ayahuasca y cómo eso les ha cambiado pues la vida en 180 grados, ¿no? Es algo, un vuelco absoluto. Totalmente. Ana, mucha suerte para este curso de formación en chamanismo, que seguro que va a ir muy bien, y gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias, Alex, un placer.